Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 44 y 516 de Movistar TV. Hoy estamos complacidos de recibir en el programa a Mariela Morales Antoniazzi. Ella es coordinadora de América Latina del Instituto Max Planck para temas de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público. Está en nuestra capital para dictar una conferencia que se realizó en los últimos días sobre la interacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los tribunales nacionales. Mariela, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Tus Derechos. Muchas gracias a ustedes y al Tribunal Constitucional por darme esta oportunidad de transmitir lo que estamos haciendo en materia académica para América Latina. Bueno, el tema principal que se trató en tu conferencia, que por cierto estuvo muy concurrida y muy interesante, tuvo que ver con la interacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los tribunales nacionales. Allí tú hiciste la explicación de lo que es la Ius Constitutionale Comune, que quisiera que nos expliques de qué se trata. ¿Qué es lo que se conoce bajo las siglas de ICAL? El Ius Constitutionale Comune en América Latina es un enfoque del constitucionalismo transformador que ocurre en esta región gracias a la apertura de nuestras constituciones latinoamericanas y de la Convención Americana de Derechos Humanos como instrumentos fundamentales para permitir un diálogo entre el derecho internacional y el derecho nacional, y que en esta región tiene unas características muy importantes porque están dirigidas a lograr una mayor inclusión, un mayor diálogo y un mayor pluralismo. Esto tiene como base, como fundamento, el cambio de paradigmas que hemos experimentado a partir de la democratización. La democratización trajo nuevas constituciones y en las nuevas constituciones los derechos juegan un papel fundamental. Tienen una presencia para poder garantizarles a todos los ciudadanos el mayor acceso posible a todos los derechos. Y por supuesto, dentro de este enfoque holístico, de este enfoque académico, lo que pretendemos resaltar es justamente que hay una interacción que permite que los tribunales, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional de Perú, puedan buscar siempre los mejores estándares y garantías de la protección. Si ponemos un ejemplo, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación o en los derechos civiles y políticos, el derecho a la manifestación pública, el derecho a la libertad de expresión o temas que han sido, por ejemplo, trascendentes para Perú o Venezuela, como es garantizar la independencia del Poder Judicial. Todos estos estándares comunes permiten hablar de un marco que tiene una dinámica y un impulso propio, una orientación que va acompañado por un discurso académico. Aquí hay catedráticos de las universidades que están involucrados en el proyecto y que permite afianzar esa garantía de los derechos en el marco de sociedades democráticas y respetando el Estado de Derecho. ¿Cómo ha observado, Mariela, el Instituto Max Planck en los últimos años el comportamiento en América Latina de esos estándares? Ha habido una evolución progresiva y una tendencia realmente constante para incrementar la garantía de los derechos. Y hay ejemplos fundamentales. Perú ha aportado uno de ellos, el caso de las amnistías, el combate a la impunidad, el combate a la corrupción, y allí hay muchas sentencias en el área de transparencia, la garantía de la libertad de expresión. Entonces hablamos de unas 3 décadas, podríamos mencionar unas 3 olas de reformas constitucionales. Perú se inscribe en las primeras de ellas, desde la década a principios de los 90, a inicios del nuevo milenio podríamos ubicar las constituciones de Bolivia o de Ecuador, y luego tenemos unas reformas más recientes como en México. Podemos afirmar que hay una tendencia a esa construcción progresiva de estándares comunes. Antes en América Latina mirábamos
a otros países como Alemania, precisamente de donde yo vengo, o a Estados Unidos. Pero estamos viviendo un momento de derecho comparado entre los países de América Latina. Miramos más lo que está ocurriendo en Colombia con su Corte Constitucional, su proceso de paz, miramos más lo que está ocurriendo en Brasil a través del combate a la corrupción, miramos más lo que está pasando en Ecuador o en Bolivia con el constitucionalismo multicultural. Y también nos damos cuenta que las amenazas o los retrocesos, como es el caso de Venezuela, que es la excepción que confirma la regla, se convirtió en el país que junto a Perú en la época de Fujimori tienen un rechazo a esta construcción mucho más abierta, más plural, más dialógica. Y esto es muy lamentable que nos ocurra en este siglo XXI, cuando las conquistas por la democracia han costado tantas vidas y sabemos ese legado de las dictaduras y de los regímenes autoritarios, el daño muchas veces irreversible que causan en una población. ¿Por qué tenemos que esperar tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si tú nos explicabas ayer en tu conferencia las carencias que está pasando la Corte? Poco presupuesto, poco personal. Sin embargo, la expectativa que hay con lo que resuelve la Corte es mucha. Yo creo que es mucho más que la expectativa. La Corte cumple una función como tribunal internacional de ganar legitimidad a través de consolidar las democracias y permite, por una parte, que se incorporen los estándares internacionales de protección. Pensemos en el caso de las mujeres. Incorpora todos los estándares globales, permite que los estados que tienen déficit los compensen, señalándole el caso de la falta de independencia del Poder Judicial, o les permite el diálogo, como ocurre con la consulta previa. La Corte explora lo que está ocurriendo en los pueblos indígenas y desarrolla unos estándares. Ciertamente, como tú dices, Guillermo, podríamos pensar que el poco presupuesto, que además la mitad es de financiamiento internacional, que la cantidad de casos, que tiene poco personal y poco apoyo por parte de los estados que se han comprometido en esta lucha de garantizar los derechos, la Corte, por el contrario, es uno de los tribunales más poderosos del mundo, en tanto sus sentencias tienen un impacto estructural y de transformación. Y por eso es que puede hablarse de un constitucionalismo transformador. Cuando vemos el caso de las desapariciones forzadas, esto nos tiene que llevar siempre a la convicción profunda entre todos los ciudadanos de esta región latinoamericana que es un gran avance que lo tengamos recogido como delito, que se esté investigando, que se establezcan las responsabilidades, porque eso implica luchar contra la impunidad, que en nuestro continente es un grave problema. En el tema de los consensos básicos de los que se hablaba ayer, habían tres cosas que me parecían fundamentales y que están marcados en lo que es el trabajo del instituto, si no me equivoco, que es la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Cómo compatibilizar eso? Claro, es que la garantía de los derechos tiene que darse en el marco de una sociedad democrática y respetando el Estado de Derecho. En América Latina se habla de la falta de institucionalidad y de la falta de normatividad. Pareciera que la regla es que el derecho se ha creado para no cumplirlo, para que en realidad esté destinado a otros. Pero hay espacios muy regulados. Pensemos, por ejemplo, las inversiones extranjeras. En cambio, hay otros espacios como las garantías a los derechos sociales, culturales y económicos que a veces muestran una mayor debilidad. El proyecto del Ius Constitucionale Comune quiere insistir en la interdependencia de los derechos y sobre todo en que cualquier avance que se produzca en la garantía tiene que hacerse dentro de una sociedad democrática. Nuestros instrumentos, tanto las constituciones de nuestros países como la Declaración Americana y la Convención Americana, que es un deber de todos los ciudadanos leerlas y saber cuáles son nuestros derechos, exclusivamente y expresamente señala el valor de la democracia representativa
Y en la medida en que nosotros incluimos a las poblaciones para un ejercicio de los derechos civiles y políticos y para el ejercicio de los derechos sociales, estamos construyendo democracia. Pero una democracia que respete el pluralismo, que garantice los derechos de las minorías, que pueda preservar todo lo que consagra nuestra Carta Democrática, porque nosotros hemos luchado por la democracia. Esta región ha mostrado dictaduras, guerras, pero este legado tenemos que dejarlo en el pasado y frenar cualquier intento autoritarista, porque significa una ruptura de lo que hemos construido como un acervo común. ¿Cómo entender, porque nada es perfecto, cómo entender las críticas que, por ejemplo, se hacen en Perú al trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que se dice? Que eso tiene alguna tendencia, algún sesgo de carácter político, en donde generalmente se trata, por ejemplo, aquí en el Perú, de beneficiar a los terroristas y fallar contra el Estado. Y eso usualmente en el Perú, y creo que en cualquier otra parte del mundo, es muy mal visto. ¿Cómo interpretar eso? Allí me gustaría, Guillermo, hacer 3 precisiones. En primer lugar, la reacción de los estados muchas veces es por no comprender que el carácter de la sentencia de un tribunal internacional está dirigido a transformar una violación que en muchos casos ha sido violaciones sistemáticas y masivas. Entonces, cuando hablamos de terroristas, sabemos que en este mundo globalizado, donde se está intentando combatir el terrorismo con militarización, con violencia, con tortura, tenemos que rechazarlo. La conquista de la humanidad es que combatir el terrorismo sí, pero garantizar los derechos también. No excluye una cosa de la otra. Es muy importante que vayan de la mano. Por otra parte, los estados muchas veces se sienten como expuestos a la comunidad internacional y entonces invocan razones de soberanía y piensan que la Corte se está extralimitando. Pero en realidad, Perú, cuando ha suscrito y ratificado los tratados de derechos humanos, se ha obligado a cumplir no solamente las obligaciones negativas, sino también las positivas, las de hacer, la de adecuar todo su ordenamiento a los estándares de la Convención. Y en tercer lugar, decir que como nosotros, como región, tenemos antecedentes de democracias débiles, en realidad, cuando se concibe este sistema interamericano, se piensa como un sistema que coadyuva, que va unido a la protección de los estados. Entonces hay que entender las sentencias de la Corte no como contrarias al pueblo peruano o al Estado peruano, sino que por el contrario destaca que las violaciones deben ser corregidas para que Perú siga permaneciendo en un sistema que tiene unos controles fundamentales para evitar los excesos y las violaciones de los derechos. Bien, hacemos una pausa y continuamos luego de la misma con este interesante diálogo con Mariela Morales Antoniazzi. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Ya retornamos. Hola, soy Guillermo González Navarrete y estamos en sintonía de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV. Continuamos nuestra amena charla con Mariela Morales Antoniazzi. Otra de las cosas que manifestaste en tu conferencia es el papel fundamental que juega el juez o los jueces para el respeto de los derechos. ¿Es así de tan cierto? ¿El juez es el elemento clave, el elemento principal de ese cambio que queremos buscar para el respeto de los derechos? Ciertamente, el juez es una figura principal en la transformación de las realidades para que sean acordes con esas garantías, con las cartas fundamentales de derechos. Y es muy importante que me hagas esta pregunta, Guillermo, para aclarar
que no se trata de que los jueces van a sustituir el poder político, no van a sustituir al poder ejecutivo ni al poder legislativo, pero le corresponde al juez actuar conforme a los instrumentos nacionales e internacionales para la garantía de los derechos. Antes se pensaba que los jueces solamente tenían que resolver un caso, pero toda la doctrina y la academia señala la importancia de los jueces para estabilizar las expectativas normativas, lo que el ciudadano espera que ocurra dentro de un Estado de Derecho, y también para controlar el poder y garantizar la democracia. Y en ese sentido le corresponde a los jueces en muchas ocasiones dictar incluso sentencias estructurales. Yo te comento el caso de los desplazados en Colombia. Si no hubiese sido por la sentencia, no hubiera habido una hoja de ruta, una agenda con parámetros para movilizar la actuación de los otros poderes. Mariela, disculpa que te corte. Va a ir este tema de las sentencias estructurales, y para que nuestros televidentes nos entiendan, ¿me quieres decir para llenar el vacío dejado de alguna manera por el legislador? ¿Eso quiere decir una sentencia estructural? Una sentencia estructural va dirigida a atender un problema que se ha presentado recurrentemente y que no ha encontrado respuestas en los canales ni legislativos ni en las políticas públicas. Y entonces el papel del juez ha ido orientado a fijar algunos parámetros, para fijar unos lapsos, para indicar este problema estructural de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, la violencia doméstica. Entonces, si exige capacitar a los funcionarios, significa que los jueces decidan los casos con perspectiva de género, significa que haya legislaciones que lo contemplen. Entonces, hay una serie de medidas que debería adoptar tanto el legislativo como el ejecutivo, y es muy importante que la separación de poderes se mantenga. La independencia del Poder Judicial es la garantía que allí se va a cumplir con lo que le ha asignado la Constitución como su misión, y la sociedad civil, los movimientos sociales, las ONGs, se movilizan justamente para ir empujando ese empoderamiento por la vía de los derechos. ¿Qué opinión tienes tú respecto a los límites que debe tener ese juez o esos jueces? Acabamos de hablar de las sentencias estructurales, donde ellos tratan de llenar ese vacío producido en diversos aspectos, pero ¿qué límites debe tener un juez o no debe tener límites? No, claro que hay límites y está establecido, como tú bien lo mencionabas antes, hay una tríada: los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho tienen que estar garantizados, respetados y, por supuesto, promovidos por un tribunal, y en este caso por un tribunal constitucional. Los límites están establecidos en las normativas. Es decir, un juez, cuando va a resolver un caso, sabe que en función de los derechos va a garantizar el principio pro persona para buscar la mayor garantía. Un juez, cuando va a tomar una decisión, está consciente de sus competencias y cómo puede incidir en las políticas públicas, apoyándose con amicus curiae, conociendo la situación para tomar una decisión adecuada y sobre todo consciente y conforme con una realidad, de manera que el juez, claro que tiene unos parámetros dentro de los cuales va a actuar, pero también el juez está consciente que sin su actuación no se produciría esta transformación, que la ciudadanía también está en la expectativa. El punto está, y la clave, en que no se politice al Poder Judicial, porque entonces se habla de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Estos fenómenos encuentran su marco en una actuación respetuosa de las libertades, de la democracia y del Estado de Derecho, tal como está contemplado. Lo que no puede ocurrir es que se confunda lo que siempre se ha dicho, que hay un activismo judicial consciente, moderado, progresista para garantizar los derechos. Guillermo, en muchos de nuestros países no existiría la garantía del derecho al agua si no se hubiera impulsado por los tribunales, o no existiría el derecho al mínimo existencial, tampoco se hablaría a lo mejor del feminicidio. Entonces estamos hablando de temas que nos tocan en el día a día y que los jueces han sido actores y protagonistas del cambio. Eso no significa que sustituyan a los otros poderes, no pueden sustituirlos, pero sí hay una gran contribución al logro de esos derechos por la vía de los poderes judiciales. ¿Y qué hacemos con aquellos jueces que
por llamarlo de alguna manera, sacan los pies del plato y no están en esa tríada de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho? Pues es muy grave. Y puedo citar entonces el caso del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Que acaba de ocurrir. Que acaba de ocurrir y que está generando unas tensiones muy grandes y una reacción internacional, tanto de la OEA como del Mercosur, porque no puede permitirse que un juez no entienda su función dentro de la democracia. Los jueces no están para servir a una ideología política. Los jueces tienen una misión, como decimos, tienen una multifuncionalidad. Es verdad que van a resolver los casos, pero también tienen que contribuir a la democracia. Y hay un elemento que es fundamental, Guillermo, y es previo, y es garantizar que haya una selección y un nombramiento y una capacitación y una estabilidad de los jueces. Lo decía el presidente del Tribunal Constitucional de Perú y también el magistrado Eloy Espinosa, lo trascendente que ha sido el proceso en Perú. Perú ha dado una lección a América Latina. Cuando no se cumple el perfil de un nombramiento del juez, nos estamos arriesgando a que ocurra lo que tú dices. Como dijiste, salirse del plato. Aquí utilizamos mucho, sacar los pies del plato, ¿no? Sacar los pies del plato tiene un antecedente y es cuando no se ha garantizado que sea un juez que va a cumplir con esos estándares de imparcialidad y de independencia. Y le hace un daño no solamente al sistema nacional, sino que también tiene repercusiones internacionales, porque en la era de la globalización del derecho, lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente contrario al orden público internacional y regional. Ahora, también decías en tu conferencia que el derecho nacional en América Latina tiene sus particularidades, ¿no? Tiene su, no sé si el término es correcto, su agenda propia, creo que no. Pero ¿por qué esa afirmación? Porque en América Latina existe un constitucionalismo de la humanización. Luego de las historias de las dictaduras y las guerras, las constituciones se convirtieron en unas cartas, la parte, por supuesto, dogmática que tiene que ver con los derechos, de contemplar la mayor parte de los derechos para buscar su efectiva vigencia, no promesas constitucionales, sino realmente el cumplimiento efectivo de las garantías. Y claro que América Latina es muy particular porque le ha dado rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Por eso algunos autores hablamos de la humanización, porque significa que es permeable a la mayor garantía. Y para nuestros pueblos indígenas, para nuestras personas privadas de libertad, los niños de la calle, las mujeres, ha sido fundamental contar con instrumentos que son permeables para poder invocar otras normativas internacionales, otros tratados, para combatir la discriminación y buscar una mayor inclusión, una mayor igualdad y sencillamente que se cumpla el Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos. Mariela, para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote que nos hayas acompañado en la edición de Tus Derechos, quisiera preguntarte qué desafíos académicos se presentan a la luz de esto, de la interacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los tribunales nacionales. Nosotros creemos que los académicos no son solo testigos de estas transformaciones, son actores y tienen que cumplir ese papel. Y hay un gran desafío, Guillermo, también aquí en Perú, para que la ciudadanía sienta una nueva cultura jurídica, que conozca sus derechos, que pueda exigir que se cumplan en una forma dialógica, plural, democrática. Es muy importante que establezcamos puentes, el puente de la academia con la sociedad, pero también el puente de la academia con el Poder Judicial. En este sentido, la experiencia con el Tribunal Constitucional de Perú nos arroja una agenda de trabajo, de cooperación, de intercambio, de divulgar estos conocimientos, porque a veces conocemos muy poco lo que está ocurriendo fuera, y por eso el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado insiste en la importancia de la comparación, porque cuando vemos lo que ocurre en Hungría, por ejemplo, nosotros podemos aprender para decir, ya tenemos una realidad igual de hiperpresidencialismos, tenemos que combatirlo. Entonces, frente a los problemas concretos que afectan a América Latina, la doctrina y lo que se plantea en la academia tiene que
contribuir para que se vaya mejorando y avanzando en esa tríada de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, Mariela. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí una vez más en Tus Derechos. Muy amable. Muchas gracias. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.